que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Ciencias Sociales, Matemáticas y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre la historia de nuestra literatura. Echanson te enseñará más sobre expresiones para planes futuros. Y por supuesto en Matemáticas, yo estaré hablándote más de las transformaciones geométricas. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Hay una transformación geométrica que ejecuta nuestro planeta de manera tan natural que ni siquiera, normalmente, somos conscientes de ello. Es la rotación. La velocidad de la rotación de la Tierra se reduce 17 milisegundos cada 100 años, por lo que en unos 140 millones de años,
La duración de un día sería de aproximadamente 25 horas. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si repentinamente este movimiento de rotación se detiene por completo? Quédate hasta el final y lo sabrás. Ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. En la clase de hoy continuarás aprendiendo sobre las transformaciones geométricas, sus clasificaciones y sus usos en la vida cotidiana. ¿Estás preparado? Iniciemos. En la clase anterior vimos el concepto de transformaciones geométricas. Aquí te refresco un poco la memoria. De forma concreta, una transformación geométrica es una aplicación del plano en el plano tal que cada punto de un plano le hace corresponder otro punto del mismo plano. Aprendiste que las transformaciones se clasifican según las propiedades que conservan. Hay dos tipos: transformaciones isométricas y transformaciones isomórficas. Transformaciones isométricas son aquellas que en el proceso de transformación conservan las distancias, iso, que significa igual, y métrica, que significa medida. Solo cambia la posición de las figuras. Corresponden a este tipo de transformaciones las simetrías, la traslación y la rotación. Ya vimos en la clase anterior todo lo referente a las transformaciones isométricas. Ahora continuamos con las isomórficas. Transformaciones isomórficas son aquellas que conservan la forma, iso, que significa igual, y mórfica, que proviene de forma. Entre estas transformaciones están la homotesia y la semejanza. En estas transformaciones existe una proporcionalidad entre las medidas de las figuras involucradas. Si se trata de figuras de polígonos, entonces conservan los ángulos. Una transformación isométrica puede conservar o no en sentido de las figuras homólogas, y con base en esto, la transformación puede ser directa, cuando conserva el sentido en el plano coordenado. La figura original y la figura transformada se pueden superponer sin salirse del plano. En el caso de que sea una transformación inversa, cuando los sentidos del original y del homólogo son contrarios. Las figuras homólogas experimentan tipos de movimientos que determinan que no pueden superponerse sin salirse del plano. Ya hemos mencionado que dentro de las transformaciones isomórficas se encuentran la homotesia y la semejanza. A continuación veamos la homotesia de forma más detallada. Homotesia. La idea de homotesia se utiliza en el ámbito de la geometría para aludir al vínculo que establecen dos figuras cuando sus puntos correspondientes se encuentran alineados en un punto fijo. Se trata, por lo tanto, de una correspondencia entre figuras geométricas. La homotesia implica partir de un punto fijo conocido como centro o punto O para obtener los puntos homotéticos. Las distancias se multiplican por un factor común. Así, a cada punto P le corresponde un punto P', ambos alineados con el punto O. Los llamados puntos homotéticos son los puntos transformados mediante la multiplicación de los puntos originales por el factor común. Estos puntos homotéticos están alineados con el punto O y con segmentos que son paralelos entre sí. Lo que permite la homotesia es transformar una figura en otra semejante pero congruente. La relación supone que la figura obtenida es de menor o de mayor tamaño que la original. Existen distintos tipos de homotesia. La homotesia directa se produce cuando la constante es mayor que cero, de manera tal que todos los puntos homotéticos se hallan en el mismo lado en comparación al centro. La homotesia inversa, en cambio, supone que la constante es menor que cero. En este caso, los puntos se disponen en extremos opuestos respecto al punto O. Entre las propiedades de la homotesia, cabe destacar que el centro es el único punto doble, no varía. Las rectas que pasan por el centro son dobles, aunque los puntos que la forman no lo son.
mientras que las rectas que no pasan por el punto O se convierten en rectas paralelas. Continuamos entonces con la semejanza. Semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados proporcionales. La razón de semejanza es la relación de proporcionalidad que existe entre segmentos homólogos. K, que es la constante de proporcionalidad, será igual a A', B', dividido entre A, B. De tal modo que, si K es mayor que 1, la figura semejante es mayor que la original. Igual si K es igual a 1 y menor si K es menor que 1. Cuando dos figuras semejantes están alineadas con un punto fijo O, se denominan homotéticas, siendo O el centro de homotesia. Al igual que pasa con la homotesia, la semejanza puede ser directa o inversa. No todas las figuras semejantes son homotéticas, pero sí al revés, es decir, todas las figuras homotéticas son semejantes. En clases anteriores trabajamos con la semejanza de triángulos. Allí aprendiste que dos triángulos son semejantes, número 1, cuando tienen dos ángulos respectivamente iguales, cuando tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ambos igual medida. Número 3, cuando tienen sus tres lados proporcionales. Escalas. Conviene a veces, cuando se va a representar un objeto, aumentarlo o reducirlo en relación a su tamaño original, ya sea porque no nos cabe o porque es demasiado pequeño. La escala nos permite establecer esta relación entre el dibujo y la pieza original. La escala será igual a dibujo versus realidad, E igual a D dividido entre R. La escala se puede expresar en forma de fracción, como hemos visto, al igual que la homotesia y la semejanza, o en modo decimal. En cualquier caso, y para obtener las dimensiones del dibujo a escala, basta con multiplicar las medidas reales por la escala dada. Tipos de escala. Está la escala natural, donde el dibujo versus la realidad es igual a 1. Está la escala de ampliación, donde el dibujo versus la realidad es mayor que 1. Por ejemplo, una escala 4:3 o 4/3. Y por último está la escala de reducción, donde la escala D sobre R o dibujo versus realidad es menor que 1. Por ejemplo, 1:2 o 1/2. Diferencia entre semejanza y homotesia. Ahora bien, ¿existe alguna diferencia entre semejanza y homotesia? Veamos. A efectos prácticos, una homotesia y una semejanza son exactamente lo mismo y por tanto se opera en igual una que en otra. Siendo un poco más exactos, en una homotesia siempre hay un centro de homotesia definido, mientras que en la semejanza se puede utilizar cualquier punto. Es por ello por lo que cuando se plantea un problema de homotesia, se da el centro o datos para calcularlo, mientras que en la semejanza no se suele dar, sino que eres tú el que eliges cuál te conviene más. Habitualmente se escoge uno de los vértices de la figura por comodidad, aunque se puede utilizar cualquier otro punto de los que están incluidos en el exterior o en el interior de la figura. También se suele decir que dos figuras homotéticas deben tener la misma orientación y sus lados deben ser paralelos, mientras que en una semejanza una figura puede estar girada respecto de la otra o incluso tener sus lados simétricos, aunque esto no lo suelen plantear así. Ahora, surge la pregunta que siempre hacen ustedes los estudiantes a los maestros. ¿Para qué me sirve esto? ¿O dónde veo esto en la vida cotidiana? Como este es el espacio donde las matemáticas toman sentido, aquí está la respuesta. La homotesia en la vida cotidiana. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? ¿Te das cuenta del gran tamaño de las imágenes en pantalla? ¿Cómo se logra? En las salas de cine se cuenta con un proyector de imágenes especial que usa una potente lámpara como fuente de luz y la película en forma de cinta delgada. El proceso es sencillo. En su base, la fuente de luz
pasa por la cinta y proyectan imágenes pequeñas a gran tamaño en la pantalla del cine. Actualmente las películas en cinta son parte del pasado. Ahora, las películas son totalmente digitales, pero el principio de la homotesia para la proyección en la pantalla sigue siendo el mismo. Esto implica que cuando se construye la sala de cine, se deben hacer los cálculos necesarios para tener la certeza de que el tamaño de la imagen proyectada será justo el tamaño de la pantalla situada frente a la sala. De otra forma, podría proyectarse una imagen demasiado grande o demasiado pequeña que afectaría su claridad. Las pantallas de cine más grandes llegan a medir entre 20 metros por 28 metros y 22 metros por 16 metros. Aunque no hay un estándar, pueden ser incluso mayores. La semejanza en la vida cotidiana. Cuando se utiliza el término de semejanza en el lenguaje cotidiano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Será acaso un objeto que se parece a otro? ¿Objetos de igual tamaño? ¿Objetos de igual forma? ¿Objetos exactamente iguales? Es difícil poder seleccionar una opción que corresponda correctamente a la pregunta planteada, ya que, de acuerdo con el contexto de la conversación, el significado y la utilización de la palabra semejanza podría hacer referencia a objetos que se parecen mucho en tamaño, forma o exactamente iguales, entre otros. Pero, en fin, algunos ejemplos de semejanza: la escala de un plano, un cuadro y su reproducción, las copias de una fotografía de distintos tamaños, las maquetas de casas, coches, trenes, etc. Un ejemplo muy útil de las semejanzas de triángulos es el cálculo de la altura de un cuerpo a través de su sombra y de otro cuerpo que se pueda medir tanto él como su sombra. En el arte se utilizan mucho las proporciones y las figuras semejantes. El cuadro, La Escuela de Atenas, es un muy buen ejemplo de ello. Como puedes notar, estas transformaciones geométricas tienen aplicaciones diversas en nuestro diario vivir. Si tu sueño es ser ingeniero o arquitecto, te aseguro que en tus proyectos serán como el pan de cada día. Las usarás siempre. Inclusive, si estudias diseño de moda, una prenda de vestir puede ser diseñada en una computadora, pero necesariamente se han de usar transformaciones geométricas para llevarlas a la realidad. Lo prometido es deuda. Te quedaste hasta el final. He aquí la respuesta a qué pasaría si el planeta repentinamente dejara de girar. ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene? Esta pregunta es de lo más común y también es muy fácil de explicar, no por ello menos interesante. Si la Tierra dejara de girar ahora, saldrías volando. El hecho de que la Tierra gira sobre su propio eje resulta una gran obviedad para cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué sucedería si la Tierra dejara de girar de este modo? Bueno, en primer lugar, al momento del detenimiento, todo lo que se encuentra en la superficie recibiría un impulso poniéndolo en una especie de trayectoria balística y enviaría todo hacia cualquier lado. Para entender mejor el concepto, piensa en lo que sucede mientras te encuentras viajando dentro de un automóvil. Bien, mientras estás allí, no notas que te estás moviendo en la forma y velocidad en la que realmente lo estás haciendo. Lo percibes cuando te detienes o bien cuando sufres un impacto o un frenado brusco, por ejemplo. Pues con nuestro planeta sucede algo similar. Todo el tiempo nos estamos moviendo en el espacio a una increíble velocidad de 1674,4 kilómetros por hora en el Ecuador, aunque no nos damos cuenta realmente de ello. Entonces, si la Tierra dejara de girar sobre su propio eje de forma inmediata y por la inercia y la fuerza centrífuga, todos saldríamos literalmente volando por los aires a velocidades altísimas, disparados hacia cualquier dirección, provocando daños tremendos, catástrofes inimaginables. ¿Te imaginas los océanos elevándose en los aires a más de 1600 kilómetros por hora?
un día duraría un año. En segundo lugar, el giro al que hacemos referencia es el responsable del día y la noche, por lo cual dejaríamos de concebir el paso del tiempo como lo hacemos hoy, y el cambio más evidente sería que los días durarían mucho, pero mucho más de lo que duran ahora. Más precisamente, un día duraría casi un año, es decir, lo que para nosotros en este momento dura 365 días. La Tierra gira sobre su propio eje durante 24 horas para volver a la misma posición al tiempo que también está orbitando el Sol. Pero si dejara de girar, le llevaría nada menos que 8.760 horas volver a la misma posición al completar una vuelta entera alrededor del Sol, es decir, 365 días de luz, para siempre, año tras año, o mejor dicho, día tras día. Vuelve a dar rienda suelta a tu imaginación. ¿Qué te parece una eterna noche de invierno y fríos tremendos, o bien todo lo contrario? Todo sería un caos absoluto. Los animales estarían totalmente fuera de sí y las plantas sufrirían consecuencias terribles. Si lo pensamos un poco, el mundo sería una suerte de polo, en donde hay 6 meses de oscuridad y otros 6 meses de luz, solo que eternamente. La Tierra se convertiría en una esfera perfecta. Si bien es muy difícil encontrar una representación acertada de la forma de la Tierra, sabemos que este planeta no es redondo ni circular, sino que es similar a una esfera oblato con los polos achatados, justamente por los movimientos que realiza. Si dejara de hacerlos, entonces la Tierra sería una esfera perfecta. Claro, ni se compara a las catástrofes de los puntos anteriores, ¿cierto? Pues, si no estás usando bien tu imaginación, si la Tierra tomara una forma de esfera perfecta, los océanos se redistribuirían en el planeta, inundando inmensas extensiones de tierra, especialmente kilómetros y kilómetros de ciudades costeras. Cabe destacar que las ciudades costeras, a su vez, son las más grandes y pobladas del mundo. Tan sorprendente e interesante como aterrador, ¿no lo crees? ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta de cuán vulnerables somos realmente? ¿Y cuán importante son las transformaciones geométricas para nuestra existencia? ¿Qué otras cosas te imaginas que podría suceder si la Tierra se detiene? ¿Y qué oportunidades de sobrevivir crees que tendría nuestra especie? Un último detalle. No hay que temer, pues es imposible que algo así vaya a ocurrir. Así que, tranquilo. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar esos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.